Bendiciones. Hoy quiero hablar acerca de un tema que considero que es importante y es de el orden en cuanto a los dones de profecía y el don de hablar en lenguas. Y para comenzar, voy a leer 1 Corintios 14. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Di gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a la más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, esto lo voy a explicar después, así que lo voy a seguir leyendo. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bien. El tema aquí es lo de las profecías y el don de hablar en lengua. Sin embargo, como dentro del pasaje bíblico que estoy leyendo, que es importante leerlo completo para entrar en contexto, necesito explicarles esa parte que leímos acerca de las mujeres, ¿verdad?
porque muchas veces me lo han dicho, este versículo específico, porque me ven hablar en mis videos y me empiezan a criticar y a juzgar diciendo que la Biblia dice que las mujeres no pueden hablar, que no pueden enseñar, que no sé qué, no sé qué. Bueno, vamos a entrar en contexto en la verdad que está en la palabra de Dios, porque por causa de la falta de información, por la falta de conocimiento y de revelación, es que se entran en falsas doctrinas y entran en religiones que no tienen nada que ver con la verdadera doctrina de Cristo, el verdadero evangelio, y bueno, se cometen errores. Entonces les voy a explicar, ¿ok? Eh, Cuando estamos hablando de este pasaje en específico, se trata del apóstol Pablo. Ya, ajá. Esto es el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando a la iglesia de Corintio, que esta era pues una iglesia eh, que por Grecia, si no me equivoco, que ellos tenían pues la mala costumbre de este, hacer las reuniones de iglesia en desorden. Todos hablaban en lengua al mismo tiempo, todos profetizaban al mismo tiempo, o sea, no había como orden. Y en esta parte en específica, él está exhortando eh, de que las mujeres tuvieran la decencia y el orden de estar en silencio durante las reuniones. Ajá, el contexto como tal de esta exhortación tiene que ver con que las mujeres, en el desorden que tenían, pues en la iglesia de Corintios, tenían la mala costumbre de interrumpir, este, porque en aquel entonces los varones eran los que tenían pues la bendición de ser instruidos o capacitados teológicamente hablando con respecto a la palabra de Dios, este, desde mucho tiempo atrás, mientras que la mujer no tenía pues todavía ese beneficio de, de estudiar la palabra de Dios, de ser instruida en la palabra de Dios como lo tenían antes los varones. Entonces, en ese tiempo, la mujer, aunque tuviera el Espíritu Santo, y de hecho, ahorita les voy a leer una parte anterior a esta, en la cual menciona que las mujeres también oraban y profetizaban y hablaban en lenguas y toda la cosa durante las reuniones de iglesia. Así que no se refiere a que la mujer no tiene derecho ni deber ni nada que hacer en una congregación, ¿ok? Sino que es específicamente de interrumpir a el varón que esté explicando o que esté hablando acerca de la palabra de Dios, porque tenían dudas, tenían preguntas y cosas que decir cuando se les llegaba, no sé, algo a la mente y pues interrumpían y lo que hacían era ser de tropiezo, pues. Entonces, cuando él les dice esto, o sea, es como que, ok, si tienes preguntas, manténlas en tu mente y cuando llegues a tu casa le preguntas a tu marido, pues cuál es tu duda, cuál es tu pregunta y entonces él te instruirá pues en tu casa acerca de esos temas o de esas preguntas que tú tienes que quisieras pues entender mejor. Ok, a eso se refiere eso. No se refiere a que la mujer no tiene ningún rol dentro de la iglesia. Y por eso les voy a leer esta parte donde dice, mm, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a Dios, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Ajá. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios.
Ok, aquí sale al descubierto otra cosa que también tiene que ver con la gente de Corintio específicamente, que ellos tenían pues la costumbre también de usar velos, de usar tanto hombres como mujeres, los dos, usar cosas, no sé cómo que se llama eso, la tela que cubre la cabeza, pues. Y aquí les está diciendo como que, o sea, primero el hombre no debería usarlo, ¿ok? Porque en la cabeza del hombre es como el símbolo de la autoridad de Dios por encima de todos, así como el varón es autoridad por encima de la mujer, ¿ok? Este, sin embargo, a la mujer, este, les dice como que, bueno, la mujer como que sí está bien visto que lo usen, porque esto es señal de que están casadas. O sea, el contexto como tal es acerca de la mujer que está casada, que tiene varón por encima de ella, ¿ok? No se refiere a todas las mujeres en general. Este, porque bueno, esta era la costumbre en aquel entonces en ese lugar de Corintio. Es como si yo estuviera hablando, como si yo fuera Pablo y le estuviera hablando a una iglesia que establecí en, no sé, Arabia Saudita o algo así, en el Líbano, no sé, en un lugar árabe donde usan esto, pues. Y ellos tienen la costumbre, aunque hayan recibido a Cristo en sus vidas y estén caminando en la sana doctrina y toda la cosa, si tienen esa costumbre, quizás no por religión, sino por cultura o porque tiene pues, sus razones de ser, pues ellos tenían la libertad de permanecer con esto. Si tenía pues un significado lógico, eh, como el sentido que le da pues el cubrirse la mujer. Y cuando dice a causa de los ángeles, se refiere a cuando los ángeles caídos tomaron para sí mujeres y es como una señal pues de la mujer, como diciendo estoy casada, estoy casada, estoy casada. Entonces, de hecho, en la religión musulmana, las casadas son las que usan el velo, o las que están comprometidas, mientras que las chicas que no tienen ningún compromiso ni nada pueden estar con el cabello descubierto, según tengo entendido. Entonces es algo así parecido, ¿ok? Sin embargo, al final dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, o sea, si alguien quiere venir a discutirme al respecto, les digo que nosotros en Cristo pues no tenemos tal costumbre de usar el velo, ni ninguna iglesia de Dios. Entonces, él está hablando específicamente a un grupo de personas que tienen la costumbre cultural de usar el velo, que no es necesario en la iglesia de Cristo, porque tanto al hombre, pues no le es necesario usar ningún velo, así como no es necesario que se deje el cabello largo, mientras que la mujer, en cambio, recibió el cabello para eh, tenerlo pues en lugar de velo, o sea, tiene el cabello, mostrando pues la autoridad que tiene el varón, o en este caso Dios, por encima de ella, pues. Que no necesariamente tiene que tener una señal de que está comprometido a que tiene un esposo, sino que sencillamente el tener su cabello largo es señal de que tiene autoridad por encima de ella, sea la autoridad de Dios o la autoridad de su esposo o lo que sea. El punto es que en la iglesia de Cristo esto no es necesario. Um, pero el símbolo de cuando la mujer ora y profetiza con la cabeza descubierta, o sea, en el sentido ahora pues del cabello, si nos salimos pues de la costumbre. Ajá, entonces en el contexto de esto, el orden de cuando una mujer ha de orar o de ministrar en general pues en una congregación es que tenga su cabello pues largo, como, o sea, no como una ley, como un orden o mandato, sino para establecer esa honra, ese orden pues delante de Dios, pues nuestro cabello nos es dado por velo y es símbolo de que tenemos autoridad por encima de nuestra cabeza, la autoridad de Dios principalmente y la autoridad del varón en el caso de que esté casada y este tipo de cosas. Am, Sin embargo, hay todavía personas que dicen que no, que la mujer no tiene permiso de estar enseñando y no sé qué. Bueno, a ver, le explico. Esto también se basa en ese contexto de que las mujeres en ese entonces no tenían la bendición, por decirlo así, de ser instruidas teológicamente en el conocimiento de la palabra. Entonces iban aprendiendo poco a poco, tanto en lo que iban escuchando en las congregaciones, como lo que les iba enseñando su propio marido en la casa, en su casa. Entonces, poco a poco, así se iba formando la mujer, hasta que llegó un momento en el cual
ya la mujer estaba preparada con conocimiento, no solamente en cuanto a la palabra de Dios, sino que cuando una mujer también recibía el Espíritu Santo, ella se instruía también por medio de el Espíritu Santo que nos lleva y nos conduce y nos guía hacia toda verdad y nos revela todos los misterios de la palabra de Dios. Y un ejemplo de una mujer así, que fue usada para, no solamente para ministrar en la congregación, en su congregación, porque fue una líder de iglesia que estableció el apóstol Pablo, que se llamaba Priscila, y su esposo, pues. Los dos eran líderes de iglesia. Ellos eran de Roma y tuvieron que emigrar a Corintio porque estaban persiguiendo a los judíos. Y en Corintio conocieron a Pablo, al apóstol Pablo. Y allí el apóstol Pablo los instruyó y los delegó líderes de iglesia. Sin embargo, ellos de allí viajaron a Éfeso y en Éfeso había, había algo también que exhortar en cuanto a la mujer, porque en Éfeso específicamente, allí era como la cuna o el lugar donde más adoraban a la diosa de aquel entonces, en aquel tiempo, ¿cómo se llama? Artemisa, que si no han leído mi blog, les comento. Artemisa es como la diosa símbolo de Lilith, y la adoraban pues en Éfeso. Entonces, en Éfeso tenían pues la mala costumbre las mujeres de dominar o someter a los hombres, o sea, por encima de los hombres, porque esta adoración a Artemisa la hacían pues las brujas y toda esta gente que tenían el espíritu de Lilith, que en el sentido actual estamos refiriéndonos al espíritu de Jezabel, ¿verdad? Y tenían esa mala costumbre de que cuando salían pues de esa cultura o de esa religión, porque conocieron a Cristo, porque conocieron la verdad, tenían la mala costumbre todavía de tener esa... Entonces la cultura de Éfeso específicamente, en cuanto a las mujeres, pues que querían como que pasar por encima de la autoridad del hombre por causa del espíritu de Jezabel. Por eso fue que Pablo le escribió la carta a Timoteo, allá en Éfeso, pues, acerca de que las mujeres tenían prohibido enseñar, allá pues en Éfeso, a las mujeres de Éfeso específicamente, por causa del espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque las mujeres allá, aparte de que no tenían todavía el, la facilidad de aprender, como los hombres, como les dije anteriormente acerca de la palabra de Dios, eran fácilmente movidas a las falsas doctrinas, pues, por causa de su antigua cultura. Y, como que se inclinaban más hacia ese empoderamiento femenino, hacia que la mujer tiene poder y tal. Y ahí fue que empezaron a haber ciertos cambios de doctrina en el cual iban pasando este tipo de cosas, pues, de que la mujer quería dominar, que la mujer quería ser la cabeza de la iglesia, pero no enseñando sana doctrina, sino doctrinas erradas, contaminadas por el espíritu de Jezabel. En fin, entonces, esta Priscila, que sí era una líder de iglesia capacitada y llena del Espíritu Santo, ella, junto con su esposo, fueron líderes de iglesia tanto en Corintio, después en Éfeso, y Pablo los tenía de ejemplo y les hablaba a los demás acerca de ellos. De hecho, ellos fueron instrumentos para capacitar o para enseñar, instruir a un orador que después también fue un evangelista, que fue Apolos. Ellos dos, tanto Priscila como su esposo, le instruyeron a él. Entonces no es que la mujer tiene prohibido enseñar o profetizar o hablar en lengua. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios también dice, no me acuerdo en cuál versículo, pero después lo pueden buscar ustedes. Dice que, creo que es en Gálatas, dice que nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos el mismo derecho y deber dentro del cuerpo de Cristo, porque ya no somos nosotros quienes hablamos o quienes hacemos, sino que es Cristo a través de nosotros, por medio de nosotros es Cristo. Por eso dice que ya en Cristo no hay ni judíos ni gentiles, porque somos un mismo cuerpo, no hay libres ni esclavos, no hay mujer ni hombre, sino que en unidad, con un mismo cuerpo, somos todos uno, somos todos el cuerpo de Cristo, ¿ok?
Entonces, para entrar en contexto, tuve que explicar todo esto y pues para que no hayan malos entendidos en cuanto a las falsas doctrinas, ¿ok? Y puedan entender la palabra de Dios en su verdadero contexto. Ok, entonces volvamos a lo que empecé a hablar, que es acerca de el don profético y el de hablar en lenguas. ¿Cuál es el orden? Bien, según lo que leímos, ¿verdad? En 1 Corintios 14, es importante mantener un orden. Eh, Cuando uno habla en lenguas, hay que estar realmente seguros, tanto tú como el que te escucha, pues basándonos en el discernimiento espiritual de que esas lenguas vienen de Dios. ¿Ok? Porque, por ejemplo, mi mamá antes tenía la mala costumbre de decirme a mí, cuando ella oraba en lenguas, ah, ponte a hablar en lengua, ponte a hablar en lengua. Como que si yo lo fuera a inventar, o sea, eso no es así, ¿ok? Claro, me imagino que en su ignorancia pues me lo decía, pensando que, pues, no sé qué estaba pensando, pero eso no es lo correcto. O sea, tú no le puedes decir a alguien, mira, ponte a hablar en lenguas, porque eso no es así. Las lenguas angélicas, las lenguas que vienen del espíritu, las cuales son el idioma de nuestro espíritu para hablar con Dios y el idioma de Dios para hablar con nosotros, a nuestro espíritu, como eso es así, en ese sentido de intimidad, las lenguas fluyen solitas o sea, cuando vengan. No es que tú, bueno, voy a pensar en hablar en lengua y entonces me va a poner bla, 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 bla. O sea, eso no es así, eso no es bíblico y es una burla. O sea, hacer eso está mal. Eso está mal delante de Dios. No puedes forzar unas lenguas, no puedes imitar unas lenguas de otra persona, no puedes falsificar las lenguas porque eso es un error fatal que te puede costar hasta tu propia salvación porque estás burlándote pues del Espíritu Santo, estás burlándote del poder que da Dios. Entonces, diciendo esto, pues entendamos que ellas fluyen solitas, ¿verdad? Am, Sin embargo, también hay que tener cuidado con personas que podrían ser infiltrados, como hablé en mi video anterior, infiltrados del enemigo, pues, y que hablan lenguas demoníacas y no necesariamente lenguas angélicas. Y, y si tú tienes el discernimiento y tienes la capacidad, por causa del discernimiento, de la interpretación de lenguas, tú sabes lo que está diciendo esa persona y tienes la autoridad y el deber de ir, o sea, si es en el caso de una persona que está hablando con el micrófono, o sea, si no sé, si es un invitado a la iglesia o si es X o Y, tú tienes el deber y el derecho, por ser parte de la iglesia, por tener el poder del Espíritu Santo y por causa del orden que se debe establecer en una iglesia de Cristo, de ir y, interpretar las lenguas que esa persona dio. Y en el caso de ser una lengua demoníaca, en lugar de interpretarla como si fuera una profecía, tienes el deber y el derecho de desenmascarar a esa persona y decir que tú entendiste las lenguas que habló esa persona y que eran lenguas demoníacas, y entonces tú tienes el poder y la autoridad en el espíritu de exhortar a esa persona, de reprenderla y de echarla fuera de la iglesia porque es un enviado del diablo, ¿ok? Y en el caso contrario, de que no sea alguien enviado del diablo, sino alguien que está hablando en lenguas normales, que sí son de parte de Dios, y no las esté interpretando, y tú tengas el don de interpretación, tienes el derecho y el deber de acercarte, después de que haya terminado esta persona de hablar o ministrar, lo que sea que haya querido ministrar, tienes el derecho y el deber de acercarte y interpretar las lenguas que esta persona habló, ¿ok? Ese es el orden. Um, Otra cosa es que, bueno, al principio les dije, como que no es necesario, es totalmente innecesario de que si tú escuchas a alguien hablar en lenguas, tú quieras hablar en lenguas también, porque es como esa persona está hablando en lengua, entonces tú también lo vas a hacer. No es así. Y no necesariamente todo el mundo tiene que hablar en lenguas, ¿ok? Si Dios te está hablando por el Espíritu en tu puesto, quédese ahí en su puestico y hable en lenguas ahí para usted mismo. En el caso de que pues, no estés al frente pues ministrando, sino que estés en tu puesto, quédese tranquilito ahí. Ok. Eh, en el caso de las palabras proféticas, eh, hay momentos en los cuales, bueno, voy a hablar de mí, por ejemplo, que Dios me ha usado para dar palabras proféticas a personas. Cuando es el Espíritu Santo quien te está moviendo para decirle algo a alguien de parte de Dios, tú sientes esa cosa aquí, como es como una carga que Dios te pone, porque es palabra que viene de Dios, no es palabra que viene de ti, de tu propio corazón. Y tienes esa necesidad de hablar, de decir lo que Dios quiere que diga. Y si tú lo retienes, la que va a quedar afectada eres tú. Yo he tratado de retener algunas cosas por, no sé, porque en el momento en el que recibí la palabra no era el momento adecuado para hablar, etcétera, por razones X o Y. Y cuando hablo, o sea, cuando ya decido hablar,
Se siente esa descarga de responsabilidad y es como, guau, ay, por fin, porque es que es fuerte, o sea, recibir palabra de Dios profética es fuerte. Y si Dios me da palabra para alguien específico, este, no tengo que agarrar el micrófono y decirlo delante de todo el mundo, simplemente voy a la persona y le empiezo a hablar pues de parte de Dios y la persona pues juzgará si es de parte de Dios o no, en el sentido de que si Dios te está moviendo para hablarle algo a alguien y tú no conoces a ese alguien, tú no sabes nada de esa persona y Dios te mandó a que le dijeras algo porque sientes el peso de responsabilidad, no es que a ti te provocó ir y decirle algo, no, sino que es Dios, o sea, tú sabes cuándo es Dios, pero esa persona vas a ver que es Dios porque te va a revelar el Espíritu en las palabras que van a salir de tu boca, misterios que solamente esa persona sabe. Es decir, que si la palabra profética que Dios está sacando por tu boca tiene que ver con la vida personal de esa persona y tú no lo conoces, eso es para la gloria de Dios, eso es para ministrar la vida de esa persona y para que la persona tema a Dios y vea que hay poder de Dios en ti y que eres un verdadero hijo de Dios, o un profeta de Dios, porque está siendo usado para revelarle misterios que solamente Él conoce. Y no solamente revelarle misterios, sino pues, por ejemplo, responderle alguna pregunta que le haya hecho a Dios, te usó a ti para responderle, o una oración que le haya hecho pidió a Dios dirección o lo que sea, y Dios le dio la dirección por medio de ti, en lo que le dijiste, etc. Y en cuanto a las palabras proféticas, que sí son como públicas en el sentido de la iglesia, si estás enfrente de una congregación, si es parte de Dios, y hay más personas que tengan el don profético y, y puedan aportar también como que la confirmación pues, de esa palabra profética que está soltando, esa persona va a ser usada por Dios en ese momento para confirmar esa palabra y hablar también de parte de Dios. Aunque normalmente eso no ocurre porque normalmente no hay más de una persona. Digo normalmente en las iglesias pequeñas, pues. No hay más de una persona con don profético, pero lo ideal es que haya más de una para que pueda haber ese orden, pues, de que, ajá, se está subiendo ahí a profetizar y no sabemos ninguno aquí si es palabra de Dios de verdad o si está inventándolo, si es un falso, o sea, por eso les digo, en el video anterior, es necesario, extremadamente necesario, que tú no tengas don profético o lo que sea, tengas por lo menos el don de discernimiento, porque el don de discernimiento es lo que te va a llevar a entender y a ver con ojos espirituales si alguien realmente es usado por Dios o por el enemigo. O simplemente es alguien que es un burlador, alguien que está engañando, que está soltando mentiras por su boca, porque quiere plata, porque quiere una posición de autoridad o lo que sea. El discernimiento de espíritu te va a ayudar a entenderlo, a verlo, a discernirlo y a ser usado por Dios tanto para afirmar tanto para afirmar lo que está diciendo la persona de parte de Dios o como para desenmascarar al que sea falso. Y las palabras proféticas pueden ser tanto así normal en tu idioma, como también pueden ser en algunas partes de la palabra puede que te salgan palabras en lengua, pero cuando es así, normalmente Dios, increíble, normalmente cuando eso sucede así, Dios te da pues ¿cómo es? La interpretación de esas lenguas, porque específicamente está siendo usada para una palabra profética, por lo tanto, no queda... no queda eso así como, ajá, ¿y qué dijo? Sino que si te salen las palabras en lenguas que vienen del Espíritu, de una sola vez, Dios te va a dar la interpretación. Cuando pues tienes el discernimiento y todo esto, Dios te va a dar de una vez la interpretación y al finalizar lo que dijiste en lengua vas a decir lo que significan esas lenguas, ¿ok? Pero no como que, bueno, estas lenguas significan, no, simplemente vas a hablar lenguas y después vas a hablar en tu idioma otra vez, como, como la traducción, pues. En fin, espero que me hayan entendido, espero haberme hecho entender. Este, ¿Qué más les puedo hablar acerca de esto? Y bueno, es necesario que estas cosas se den en las congregaciones. Es necesario que las personas que tienen dones del Espíritu puedan realmente ser usados por Dios en las congregaciones. O sea, no es que tú vas, porque a ver, las iglesias, o sea, las congregaciones, desde un principio fueron hechas no para mantener un lugar fijo y tú te quedas ahí para siempre, con las mismas personas de siempre y tal, no.
eso no sirve, eso no es así. Una verdadera congregación es que yo puedo estar aquí en mi casa y hacer la congregación aquí en mi casa, ¿verdad? Y las personas que vengan, que sean, que yo las estoy pues instruyendo y capacitando en la palabra de Dios y están empezando pues en los caminos del Señor y vienen para poder ser instruidos y capacitados. En eso está lo de hacer discípulos, ¿verdad? Ellos vienen, los capacito como discípulos, pero llega un momento en el cual ya aprendieron lo suficiente, ya saben lo que tienen que hacer y se van. O sea, no es que los echan ni se van porque les dé la gana, sino que ya tienen la base suficiente como para ellos ir y hacer discípulos. O sea, tienen la base, han sido suficientemente capacitados, ya han madurado en la fe, ya recibieron dones, etcétera. Y obviamente primero son usados dentro de la congregación, ¿verdad? Porque allí crecen al principio. Pero cuando más crecen es cuando salen de su zona de confort, cuando salen del lugar donde aprendieron, y entonces van y ponen por obra todo lo que aprendieron, con la guía y el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Y no importa si yo estoy viviendo aquí ahorita, puede que en 1 año o 2 años Dios me lleve a otra ciudad, ¿verdad? Y yo les diga, no importa si yo me vaya a ir, me mude de esta ciudad a otra porque Dios me mandó, o porque X o Y, y yo, ay, es que voy a dejar la congregación, ¿quién los va a ayudar? O sea, no, mira, si tú estás aquí para instruir gente, capacitar gente como discípulos de Cristo, ¿por qué tienes que tener esa actitud si tú estás capacitando gente para que pongan por obra lo que aprendieron, para que sean esos discípulos de Cristo que van a ser enviados a donde Dios quiera y que van a ser usados por medio del Espíritu para hacer la obra de Cristo? No eres tú el protagonista, no eres tú, ay, porque yo soy la líder, entonces yo me tengo que ocupar todo el tiempo. No, todos son llamados a ser líderes, todos los que son verdaderos discípulos de Cristo, todos ellos son llamados a ser líderes, no solamente tú. No es que tú, bueno, yo soy la pastora, yo soy el pastor, yo tengo la autoridad. No, mi amor, el que tiene la autoridad es Cristo. Tú lo que tienes es el deber y el derecho de ser el ejemplo a seguir de todos aquellos que aún no conocen la palabra de Dios, aquellos que aún no han nacido de nuevo, de aquellos que aún están en el crecimiento. Tú eres esa ayuda que le aporta conocimiento, que le aporta sabiduría, el conocimiento de la verdad, y pues sencillamente eres ese, ni siquiera voy a decir guía, porque nuestra guía es Cristo, ni voy a decir maestro, porque nuestro maestro es Cristo, sino que eres esa persona que está cuidando lo que no es suyo. Presten atención, porque el trabajo de un pastor, ¿verdad? Y cabe destacar que un pastor es aquel que ya ha llegado a la madurez espiritual necesaria, a la madurez de la fe necesaria para ser totalmente intachable, inamovible de la verdad, y por ende es una persona apta tanto para ser ejemplo como para enseñar, ¿ok? Si no es apta, no puede para nada ser un pastor, porque un pastor de verdad, como la palabra de Dios dice que debe serlo, es decir, un líder de iglesia, debe ser como Cristo, totalmente intachable. Y no para gloriarse a sí mismo o para creerse superiores a los demás, sino para cuidar el rebaño. Es decir, cuidar a los pequeñitos y colaborar y ayudar a tus demás hermanos que ya han alcanzado la misma madurez que tú o que están por alcanzar la misma madurez que tú. No es ponerte por encima de nadie. Eres, como dice la palabra de Dios, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si eres fiel en lo que no era tuyo, entonces recibirás lo que sí es para ti. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo estoy cuidando un rebaño de Cristo aquí en la tierra, Dios puso en mi camino personas para yo poder pues instruirlos y capacitarlos en el conocimiento de la palabra de Dios y de ayudarlos como un verdadero profeta en las necesidades que tengan espiritualmente y en las naturales también, porque si tienen problemas en su hogar o lo que sea, yo tengo el deber y el derecho de ayudar, porque si no lo puedo ayudar no soy un verdadero discípulo de Cristo, no soy un verdadero profeta, no soy un verdadero pastor, porque si Dios me puso como líder, es para ayudar, no es para simplemente hablar y hablar y hablar y que todo el mundo escuche y haga caso a lo que yo diga y punto. No, eso es un arduo trabajo, es algo que va más allá de simplemente enseñar. Tú tienes que dedicarte a las personas como si fueran hijos tuyos, de verdad, aunque no sean hijos tuyos. Y no es que vas a andar diciendo que son tus hijitos y que tú eres su papá y su mamá. Eso no es bíblico. Eso no es así. Sino que tienes el derecho y el deber de cuidar lo que le pertenece a Dios. Y por eso tienes que hacerlo todavía con mucho más cuidado de que si fuera algo tuyo, porque no es tuyo, es de Dios. Así como tu hijo, tu hija no son tuyos, son de Dios. Tu esposa, tu esposo no son tuyos, son de Dios. Y por lo tanto tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que amar como Cristo nos ama, tú tienes que ayudar
en tu hogar, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, como esa, bueno, ayuda idónea, que es la esposa, y pues ser el ejemplo que tus hijos necesitan. O sea, necesitas tomarte en serio el ser como Cristo, porque es Cristo a través de ti quien te va a ayudar a ser quien debes de ser, no por tu propia fuerza, no por tus propias capacidades, sino que es Cristo a través de ti, ¿ok? Entonces no es que tú te vas a dar de que van a someterse todo el mundo a tus manos, no es así, se tienen que someter todos, absolutamente todos, a Dios, que es la autoridad suprema, y Cristo es el intermediario de ello. Y nosotros, quienes tenemos al Espíritu Santo, debemos actuar con orden, debemos hacer las cosas en el verdadero orden que establece la palabra de Dios para que no hayan tropiezos y enseñar siempre con la verdad, no enseñar con falsas doctrinas ni con teorías de hombres ni nada por el estilo, sino siempre guiados por el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de verdad, y entender realmente el contexto histórico detrás de cada cosa que habla la Biblia. Porque nuestro deber no es creernos superiores, sino como dice la palabra. Si te crees que eres mayor, entonces sirve al menor y mira a tu prójimo como un superior a ti. Entonces, si la palabra de Dios dice eso, ¿por qué me tengo que creer yo superior al resto? No, yo más bien, ¿verdad? Para poner un ejemplo de mi vida personal, yo, por ejemplo, he sido la que ha llevado las pies de Cristo a mi esposo, porque yo soy la creyente desde un principio y yo fui la que Dios usó pues para predicarle a mi esposo y serle de ejemplo como de hija de Dios y toda la cosa. Y siempre le he dicho, mi amor, yo no espero que tú te sometas a mí, yo espero que tú te sometas a Dios porque Él es nuestra autoridad. Yo simplemente estoy siendo un instrumento para enseñarte aquellas cosas pues que no sabías y que yo sí las sé. Estoy aquí para hacerte de ejemplo de que el amor de Dios es real, de que Dios es real, de que su palabra es verdadera. Y mi vida, el amor que tengo por ti, es un claro fruto de ello, pues Él ha dado fruto en mí. Y yo no espero ni siquiera que seas igual a mí, yo espero que seas mejor que yo. Yo todavía estoy en mi crecimiento y aunque sea ahorita mayor que tú, pues espiritualmente hablando, am, mi intención es que tú seas mayor que yo en algún momento y que tú puedas también instruirme a mí con lo que Dios te pueda dar. O sea, esa es la actitud de humildad que debe tener un líder de iglesia, que por cierto debe empezar en su casa. Si en su casa no es un verdadero líder, imposible va a ser un líder de iglesia. Primero empieza por tu hogar, porque las iglesias originales se empezaban en los hogares de las personas, como les comenté ahorita acerca de Priscila y su esposo. Ellos hicieron su iglesia, hicieron esa congregación donde ellos eran líderes en su hogar y lo llevaron a donde sea que iban, ellos enseñaban donde sea que iban, si se cambiaban de ciudad, ellos delegaban eh, las personas pues que se encargarían de seguir administrando a los que vayan llegando nuevos y toda la cosa. No con la intención de que se permanezcan para siempre allí sentados escuchando, sino que cuando ya estén capacitados, para ellos también enseñar, para ellos también evangelizar, para ellos ir y orar por los enfermos, etcétera, vayan y hagan su obra. No bajo el control de ningún líder ni nada por el estilo, sino bajo la autoridad de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, ser discípulo de Cristo no es ser un esclavo de un sistema religioso. Ser discípulo de Cristo es ser realmente un verdadero hijo de Dios que obedece la voz de Dios, que obedece la palabra de Dios y hace la voluntad de Dios donde sea, cuando sea y como sea, como Dios te diga que lo hagas. Punto. No existe eso de que yo tengo mi ministerio y te va a dar mi cobertura, entonces tú eres mi hijo y tal, y tienes que hacer todo lo que yo te diga. No, eso no es bíblico, ¿ok? Y si te crees un líder de iglesia, primero observa tu propia casa, observa tu propio hogar, tu propio liderazgo dentro de tu casa y verás si verdaderamente eres un líder o no. ¿Qué era lo otro que iba a decir? Bueno, eso. Espero que les haya sido de bendición. No sé si se me pasó algo, pero si tienen alguna duda de algo con respecto al tema, por favor escríbanlo en los comentarios y con gusto les voy a responder. Tenía más cosas que decir, pero de verdad, como mi hija me interrumpe a cada segundo, se me olvida qué es lo que estoy hablando. Pero con la ayuda de Dios hago lo posible para compartir el mensaje. Y espero que haya tocado sus corazones y hayan podido aprender algo con lo poco que sé, porque pues todos los días me doy cuenta que nada sé, porque cada día aprendo algo nuevo, cada día me dejo instruir más por el Espíritu. Y esa es la actitud que debemos tener todos, no creyéndonos que nos la sabemos todas, sino mantener y retener lo que ya sabemos, ¿verdad? Y que ya se nos ha sido totalmente revelado en el verdadero contexto de la palabra, en la verdad que nos da el Espíritu. Y retener eso que es verdad, desechar lo que es mentira,
desechar todo lo que en algún momento pudimos aprender que estaba erróneo, ¿verdad? Y seguir con las ganas de aprender más. No quedarnos con lo que ya sabemos, sino tener ganas de saber más. Yo todavía me falta por aprender más de la palabra de Dios, porque hasta el sol de hoy todavía no he terminado de leer toda la Biblia, porque cuando voy leyendo la Biblia, muchas veces vuelvo y repito una vez más lo que voy leyendo para entender mejor, ¿verdad? Entonces así como que me atraso un poquito para leerlo completo. Y no lo leo en orden todo, sino que salto de aquí para allá, de allá para acá, y al final me faltan libros por leer o versículos por leer. Y, y pues siempre tengo esas ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando la Biblia, de seguir indagando en la palabra de Dios y buscar qué más me falta por aprender, porque esto es demasiado, o sea, esto es un tesoro, esto es algo demasiado preciado, lo cual debemos valorar y leer todos los días, porque aunque yo repita 1000 veces un libro, una historia, cuando yo lo vuelvo a leer, me doy cuenta que hay cosas que tomé por alto cuando la primera vez que lo leí. Entonces lo vuelvo a leer y ahora entiendo cosas nuevas que antes no entendía y así sucesivamente. Y es una invitación que yo les hago de que, pues, que no se conformen nada más con lo que escuchan y con lo que logran aprender por medio de otras personas, sino que ustedes mismos también, por su cuenta, indaguen la palabra de Dios. Si hay algo que no entienden, busquen en internet y busquen el contexto histórico de lo que leyeron. O sea, busquen la manera de aprender, busquen el discernimiento del Espíritu, díganle a Dios, Señor, guíame a entender tu palabra, no solamente se queden con lo que escuchen, no solamente te quedes con lo que acabas de escuchar en este video, sé tú buscando la dirección de Dios, sé tú llenándote del conocimiento que está en la palabra de Dios y tú mismo capacítate lo suficiente como para ir y predicarle a tu vecino, para ayudar a tu hermano que está metido en religión y que puedas tú ser un ejemplo de que la palabra de Dios no es religión, de que ser un hijo de Dios no es religión y de que Dios está con todos sus hijos, sean hombres, sean mujeres, y que Dios puede usarlos a todos como Él quiere, cuando Él quiere y en el orden que Él estableció. Y bueno, con esto, bendiciones.